A la sesión virtual organizada por la Universidad Pedagógica de El Salvador a través de la Facultad de Posgrados y Educación Continua. Es un gusto que nos acompañen al desarrollo de la conferencia Planeación Estratégica Disruptiva desde la perspectiva de auditoría y la contaduría, como parte del Congreso Tendencias Innovadoras en Finanzas, en el marco del desarrollo de la maestría en Gestión Financiera de esta casa de estudios. Extendemos un cordial saludo a las autoridades de la Universidad Pedagógica presentes, maestrantes, docentes y al público invitado. Damos la bienvenida de igual forma al maestro expositor que hoy nos va a desarrollar la conferencia en esta jornada, maestro Rolando Valentín Dimas. A continuación, quiero ceder la palabra a la maestra Ana María Gamero, coordinadora de la Escuela Empresarial de la UPED, quien va a dirigir unas palabras en nombre de la facultad. La escuchamos, maestra. Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí para desafiar los modelos convencionales y comprender cómo la auditoría y la contabilidad han dejado de ser funciones operativas para convertirse en herramientas estratégicas de transformación organizacional. Vivimos en una era donde las organizaciones que sobreviven no son necesariamente las más grandes, ni las más ágiles, las más innovadoras, ni las que tienen mayor capacidad de anticiparse al cambio. En este contexto, la planeación estratégica es vital, ya no puede ser lineal ni predecible, debe de ser disruptiva, dinámica, orientada a generar ventaja competitiva sostenible. La auditoría y la contabilidad, vistas tradicionalmente como áreas de control y registro, hoy asumen un rol protagónico en la toma de decisiones y la gestión de riesgos, la sostenibilidad financiera y la creación de valor. Esta noche les invito a ampliar la mirada, a repensar el papel de estas disciplinas y a descubrir cómo pueden convertirse en verdaderos catalizadores de innovación y crecimiento. Gracias por acompañarnos y prepararnos en esta reflexión de aprendizaje y de visión estratégica que sin duda nos traerán un aprendizaje en la gestión empresarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora quiero brindar algunas indicaciones antes de iniciar la conferencia. Solicitarles, por favor, mantener su micrófono y cámara apagado mientras intervenga el conferencista, a menos que él solicite la participación del público, ya que al final tendremos un espacio de preguntas aproximadamente de 15 minutos para los que deseen participar. Antes de ceder la palabra al maestro invitado, quiero leer un resumen del perfil profesional del maestro Rolando Valentín Dimas. El maestro Rolando Dimas, profesional con una sólida trayectoria en el área administrativa, gerencial y académica. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad de Panamá y cuenta con una maestría en Dirección de Empresas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posee más de 28 años de experiencia en gestión administrativa, recursos humanos, logística, compras e inventarios, desempeñándose actualmente como gerente administrativo en Fundasal. Además, ha liderado equipos multidisciplinarios y proyectos estratégicos enfocados en la mejora continua y fortalecimiento organizacional. En el ámbito académico se desempeña como docente universitario y de posgrado en reconocidas instituciones del país, impartiendo cátedras relacionadas con la estrategia empresarial, habilidades directivas y desarrollo de equipos de alto rendimiento. Ahora le cedemos la palabra al maestro Dimas para que pueda desarrollar la conferencia. Bienvenido, maestro. Le escuchamos. Gracias. Bueno, después de la introducción de rigor, pues voy a empezar compartiendo un poco la pantalla donde ya expresamos el tema que vamos a abordar este día. Para mí, pues, es un placer colaborar no solo con la Universidad Pedagógica, sino que también con este nivel de profesionales como lo son ustedes que están conectados, que siempre se preocupan por adquirir conocimiento. La ventaja, llamámosle así, y el honor que le permiten a uno formar parte de esa formación de conocimiento es que ustedes ya tienen una experiencia profesional bastante alta, por lo tanto se puede decir de que saben qué es lo que es real, saben lo que es lo aplicable
y sobre todo lo que es competitivo en estos momentos. Nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad en estos tiempos actuales porque ya no son los mismos que antes. Entonces estos tiempos actuales demandan siempre que vayamos un paso más adelante, pero sin perder de vista dónde estamos ubicados en el día a día. No podemos estar pensando solo hacia adelante, sino que tenemos que ir dando pasos sólidos, y una forma de dar pasos sólidos es ir adquiriendo conocimiento, como por ejemplo este tipo de webinar muy atinados con temas bastante interesantes para nosotros. Bien, si no hay más preámbulo, pues puedo iniciar ya con la ponencia. Bien. El tema, como ya decía la maestra Gamero, es la planificación estratégica disruptiva desde la perspectiva de la auditoría y la contaduría. Para esto tendríamos que aclarar también que nosotros como profesionales estamos en una misma línea de buscar siempre la formación. Y por eso es que no podríamos perder de vista que el objetivo nuestro es siempre comprender y aplicar ese enfoque de planeación estratégica disruptiva. Siempre es claro que tenemos que identificar ese nuevo rol del profesional de la auditoría y la contaduría. Son dos profesiones que, si bien es cierto, tienen una misma base profesional formadora, desde la contaduría como contadores públicos autorizados, que es el título que obtenemos, pero también como una perspectiva de crecimiento dentro de unas posibilidades que nos da la misma profesión, que es la auditoría. En algún momento dado, pues también esta misma profesión nos puede llevar a un ámbito de las consultorías, pero la clave está que somos actores claves en esta misma generación de valor y la adaptación organizacional en todos los entornos, independientemente de los países en los que estemos, el modelo de negocio en el que estemos, o también, por qué no decirlo, si nos dedicamos a la parte esta de docente. Entonces, con la temática de la planeación disruptiva, sobre este tema en específico hay que considerar que es importante analizar siempre las características y las limitaciones de una planeación estratégica tradicional. Y no hay que desmeritar que cuando hablamos de planeación estratégica tradicional, no es que no sea importante, no es que no sea relevante. Desde el momento que nosotros como profesionales sabemos cómo se crea una planeación estratégica, sabemos que tiene relevancia para los diferentes modelos de negocio, indistintamente, incluso si son de fines lucrativos, si son del Estado o si son no lucrativos. El punto es que dentro de ese contexto tenemos que saber cuáles son las limitaciones de esa planeación estratégica. Por supuesto que hay toda una técnica para planificar, donde tenemos que hacer todo un análisis del entorno, pero ese mismo análisis del entorno tiene ciertas limitaciones. Por eso es importante que comprendamos los fundamentos de esta planeación disruptiva y su relación con los entornos dinámicos e inciertos. No es estático, todo lo de nuestro entorno no es estático, pues diríamos que nunca ha sido estático. El punto está que hoy en día ese entorno no solo es estático y cambiante, sino que entra en esa dinámica de disruptiva bastante drástica de la noche a la mañana. Es importante identificar ese impacto entonces en todos los cambios del entorno, desde el ámbito que nos compete a nosotros dentro de la gestión financiera, el control interno y la auditoría. Hay que reconocer el nuevo rol de nosotros como contadores o auditores. Somos profesionales estratégicos en las tomas de decisiones organizacionales. Ya no somos aquel nivel de un trabajador más, un empleado más, un profesional que se subcontrata. No, somos claves para los tomadores de decisiones, pero más allá de que somos claves para los tomadores de decisiones. Nuestros insumos deben de llevarnos a la aplicación de herramientas modernas, donde estemos al tanto de ese análisis de datos, el análisis de la misma gestión y planificación desde la óptica flexible, porque los escenarios empresariales son tan cambiantes y esta palabrita hay que irla aprendiendo porque es nuestra realidad, esta situación disruptiva en la que estamos en estos tiempos. Es importante evaluar situaciones empresariales siempre que se requiera migrar de un enfoque tradicional a uno disruptivo. Si bien es cierto, todo el entorno es tan disruptivo, pero no solo por el hecho que es disruptivo, podemos dejar de enfocarnos de dónde venimos, qué debemos de hacer y cómo hacer ese paso trascendental a esta realidad moderna. Por lo tanto,
abordemos un poco lo que tiene que ver ya con la temática directamente. Ya hablábamos sobre lo que es la planeación estratégica, sobre las limitaciones que puede tener. Pero específicamente para estas profesiones, para ir entrando en materia, hablemos un poco del contador. Las planeaciones estratégicas, antes ustedes sabían, incluso recuerdo allá en aquellos tiempos en mi formación como contador en la Universidad de Panamá, había un catedrático, lo tengo bien grabado, y él decía, en aquel entonces, pues no había una normativa de fumar cigarrillos. Él fumaba en el aula y se ponía el cigarro en la boca, lo tengo yo presente, y decía, nosotros como contadores no somos tenedores de libros. En aquel entonces, pues se hablaba de los contadores como tenedores de libros, aquellos que se registraban operaciones y que en algún momento dado, de una forma avanzada, pues se elaboraban estados financieros. Esa visión antigua ya no es. Sabemos muy bien que ya no somos tenedores de libros, no solo somos registradores de operaciones, de los movimientos financieros de la empresa, de plasmar, de acuerdo a los principios contables, la razonabilidad de la situación financiera. Los contadores ya no es ese el enfoque profesional que se tiene ahora. ¿Qué hay del auditor? Pues también se sabe que en su momento se decía que el auditor verificaba simplemente el cumplimiento de controles. Los principios contables, si el contador los había aplicado bien, si había ese criterio de las normas internacionales de contabilidad y, por supuesto, también al elaborar los estados financieros, las normas internacionales financieras. ¿Y qué decir también de las normas internacionales de auditoría? Pues ya no solo es ese enfoque que es importante, que es la base de todo, pero que como profesionales damos un salto más allá. Entonces, el enfoque, sobre todo, digamos, dentro del ambiente de la planeación estratégica, y con esto aprendido y refuerzo, estamos hablando todavía de la planeación estratégica sin entrar a la disruptiva. ¿Qué pasa para el contador y el auditor dentro de una planeación estratégica? Pues bien, nosotros buscamos que se participen en decisiones estratégicas. Sabemos que ese es el rol moderno que se tiene del contador y el auditor. También buscamos que se anticipen los riesgos a los que las organizaciones se puedan enfrentar y analicen tendencias financieras. Todo lo que viene siendo entre los cambios, entre comillas, normales a los que estábamos acostumbrados, van marcando una tendencia y es parte de lo que como profesionales de las finanzas tenemos que ir analizando. Pero también se busca que se contribuya a la competitividad de la empresa. No solo basta ser un ente pasivo, como auditor o como contador, sino que también aportar a la competitividad de la organización y dar orientación a los tomadores de decisiones. En conclusión, ya no solo se trata de informar qué fue lo que pasó como contadores o como auditores, sino que también se trata de apoyar para decidir qué se debe de hacer. Entonces, esta última expresión, que nosotros como contadores o como auditores dentro de la planeación estratégica debemos o nos enfocamos en ese rumbo de saber qué se debe de hacer. Debemos de dar ciertos insumos claves necesarios para ir determinando cuál es el rumbo de las acciones que se deben de implementar en una organización. Entonces, esa planeación estratégica para un contador va a consistir en planificar cómo la gestión financiera va a apoyar ese crecimiento y sostenibilidad, pero sobre todo adaptando el modelo de negocio de la empresa. Nunca, independientemente de que tengamos una sola profesión de finanzas como por la formación nuestra, base fundamental, nunca vamos a perder de vista el modelo de negocio en el cual trabajamos. Ese modelo de negocio va a ir amarrado, sí, a ese análisis y esas características propias de nuestra profesión, pero adaptada a la realidad y al segmento poblacional que atiende este modelo de negocio y las perspectivas de crecimiento que tiene. Por lo tanto, como contadores, podríamos reforzar que el enfoque tradicional es que se elaboran estados financieros, registrar costos y preparar declaraciones tributarias. Además de las declaraciones tributarias, pues bien, también sabemos que están todo lo que son las declaraciones del impuesto del valor agregado, IVA acá en el país, o también, como allá en Panamá, el impuesto de transferencia de bienes inmuebles, que es el ITBM. Eso es importante, eso es clave, eso es una parte técnica especializada en la profesión de la contaduría pública.
preparar este tipo de estados financieros, saber registrar los costos, es la clave para saber tener la base de la información de los estados financieros. Es importante, pero es el enfoque tradicional. ¿Se debe de perder, se debe de cambiar, se debe de despreciar o menos valorar? No, hay que mantenerlo. El punto está que el contador estratégico va un paso más allá. Ya nosotros estamos hablando de analizar la información financiera para tomar decisiones. Nos referimos a que debemos de esa información financiera, debemos de proyectar escenarios futuros muy probables de ocurrencia. Ya no solo estamos hablando de la probabilística, sino de escenarios muy seguros, probables que se puedan ocurrir. Además de diseñar indicadores de desempeño, hay ciertos indicadores de desempeño que ya lo sabemos que están los ratios financieros que se calculan en base a los estados financieros, pero debemos de tener claridad sobre cuáles son los indicadores óptimos para el modelo de negocio y para el tipo de inversión que se está realizando en la empresa, o incluso, por qué no decirlo, ese tipo de rendimiento que los accionistas esperan de esa empresa donde ellos tienen su capital. Ese contador estratégico debe de participar muy activamente en la elaboración de presupuestos y estrategias. Entonces, aquí estamos hablando de que si los accionistas, los dueños de la empresa, como la pirámide, los tomadores de decisión de toda organización, que pueden estar definiendo un plan estratégico de toda la organización, donde se radica la misión, la visión, los valores compartidos, y después se desglosan los objetivos estratégicos. Cada estrategia que se vaya a definir, nosotros en el área financiera debemos de participar claramente, porque si no, podemos estar hablando de objetivos estratégicos, como popularmente podríamos decir, son castillos en el aire. La profesión del contador, de manera estratégica, va buscando que esos castillos que se están construyendo, sepamos cuál es la base financiera y la realidad de cómo los vamos a alcanzar, porque no solo podemos soñar, sino que también hay que determinar cómo se hacen las cosas. Además de este trabajo estratégico, hay un enfoque que realiza el contador. Entonces hablamos de que ese enfoque se fundamenta en analizar la rentabilidad de la línea de negocio. ¿Qué tanto es rentable mi modelo de negocio? Y cuando decimos rentable, no solo se trata de que me genere un ingreso, que me genere una utilidad para los accionistas, no, sino que la rentabilidad desde la perspectiva del mismo modelo de negocio a nivel competitivo en un país, en una región, atendiendo a X segmento poblacional. Hay diferentes rentabilidades que pueden tener los mismos modelos de negocio, entonces hay que saber cuál es la posición nuestra con relación a los demás. Ese enfoque estratégico pasa por proyectar siempre ese impacto financiero de las decisiones que se vayan a tomar. Si ya bien decía que como contador estratégico debemos de participar en aterrizar esas estrategias que no sean castillo en el aire, pero también tenemos que saber que cuando ya se empieza a ejecutar esas estrategias, hay una responsabilidad de ir midiendo el impacto financiero que esas estrategias están teniendo en las organizaciones. Impacto financiero que puede ser el esperado o puede ser el no esperado. Y cuando digo no esperado, que haya sido un resultado mayor o un resultado de pérdida. Y es importante que dentro de la profesión tengamos esos avisos preventivos y podamos evaluar esos riesgos financieros. Nuestro enfoque estratégico cuando vamos a evaluar riesgos financieros parte desde antes, cuando se tiene prevista una estrategia, y también durante la ejecución, e incluso esas alertas tempranas para poder decir vamos por buen camino o hay que analizar y hay que realizar ajustes. Por eso es que hablamos que ese enfoque estratégico del contador también se fundamenta en apoyar estrategias de expansión. Insisto, esto es el contador dentro de la perspectiva de la planeación estratégica tradicional, muy importante, muy relevante, desde ese mismo rol que va demandando la profesión nuestra. Ahora, ¿qué pasa con ese objetivo que no debemos de perder de vista entonces como contadores? Hay que tomar decisiones rápidas. Ese es un objetivo que debemos de considerar la oportunidad de la información que nosotros tenemos, manejamos, tenemos que preparar y tenemos que interpretar y tenemos que informar de manera oportuna. También dentro de esa misma oportunidad de la información hay que saber, no hay que perder de vista que debemos de enfocarnos en reducir riesgos en el capital, en la inversión que los accionistas han realizado. Por lo tanto, hablamos de mejorar la rentabilidad de esa inversión y asegurar la sostenibilidad de esa inversión. Estos 4 objetivos
como contadores son estratégicos para nosotros no perderlos de vista, porque es parte de ese valor agregado que le damos a la organización donde trabajamos. Recordemos, como decía mi profesor de aquel entonces, no somos tenedores de libros. Hablemos entonces un poco sobre ese rol del auditor, ya subiendo un poco más de peldaño dentro de la profesión. Pues ya para el auditor consiste en planificar esos procesos de control y evaluación que siempre se deben de realizar. La labor del auditor en la planeación estratégica no cambia, en el sentido de evaluar el control y la evaluación organizacional, de esa forma como se operativiza todas las planeaciones, qué tipo de ambiente de control existe, si el ambiente de control, y hay que decirlo, un ambiente de control, no solo se trata de estar diciendo lo que está sucediendo, sino que identificar de manera preventiva y estratégica todo lo que se interpreta a nivel de las finanzas de la organización. Por lo tanto, como enfoque tradicional, el auditor se ha dedicado a revisar documentos, a detectar errores y a verificar el cumplimiento de acuerdo a la normativa, tanto interna de la organización, de la empresa, dicho sea como los procedimientos, el manual de procedimientos internos, pero también estamos hablando de todos los cuerpos de ley de un país que hay que tomar en cuenta y que debemos de garantizar. La normativa nacional de cada país no se puede dejar por fuera. Como auditores debe de garantizarse que el negocio no solo tiene la característica de ser legal por los requisitos de formación de la empresa, sino que opera bajo una legalidad de la normativa que impone el país, que impone. Es decir, no es opcional, tenemos que garantizar que se está cumpliendo. Pero también, como auditores, no se pierde de vista aquella base de verificar que toda la operación de la empresa, y más que todo en la contabilidad, todos los principios contables estén correctamente aplicados, todo lo que tiene que ver con las normas internacionales de contabilidad, el contador de la empresa los tiene claros y los está aplicando, que los estados financieros, como ya dije hace un instante, pues están elaborados en base a las normas internacionales financieras, y que decir también que como auditor nunca puede perder de vista las normas internacionales de auditoría. El enfoque tradicional se mantiene bajo esto que ya acabo de mencionar, pero también hay un enfoque moderno del auditor. Aquí es donde se va a tratar, no se va a tratar. El auditor moderno debe de identificar riesgos emergentes para la organización que está auditando. Si bien es cierto, va a revisar documentos, pero va a evaluar controles estratégicos dentro de la misma organización. ¿Esto qué implica? Que si somos auditores internos, pues ya conocemos el modelo de negocio y sabemos cuál es a lo que se dedica, conocemos todos los rincones del modelo de negocio. Pero si somos auditores externos también, independientemente que tengamos una experiencia grande en diferentes empresas, diferentes organizaciones, cuando digo diferentes, me refiero a modelos de negocio, sectores o también tamaños de las empresas. Pero ahí tenemos que evaluar los controles estratégicos de acuerdo a la medida y característica de cada una de esas organizaciones. Como auditor moderno, debemos de analizar las vulnerabilidades propias de cada modelo de negocio. Ese enfoque moderno pasa por recomendar mejoras para las tomas de decisiones. Dentro de las auditorías, que hay diferentes tipos de auditorías, ¿no? Está la auditoría financiera, la auditoría fiscal, la auditoría administrativa, la auditoría forense, pues bien, todas esas auditorías. Pero nosotros como auditores del área financiera, tradicionalmente, y las normas internacionales también lo mencionan, pues cuando se hace una auditoría en una empresa, tenemos que emitir un dictamen. Y el dictamen, ustedes recuerdan que parte del cumplimiento es decir que expresa en el dictamen la responsabilidad de los estados financieros, es de la administración de la empresa. Nosotros nos hemos dedicado nada más a identificar la razonabilidad de la razonabilidad de esa operación, responsable de la administración, en los estados financieros. Las mismas normas establecen palabras más, palabras menos, pero lo medular que debe de llevar ese dictamen. Pero el auditor moderno tiene que ir un poco más allá. No solo expresar la razonabilidad de los estados financieros, sino que también poder dar recomendaciones para que la administración de esa organización pueda tomar mejores decisiones. Entonces ese viene siendo ya el valor agregado que como profesionales de la auditoría nos demanda la realidad internacional y nacional en la que se enfrenta hoy en día.
Hay un elemento clave en todo esto. Como auditores estratégicamente, entonces debemos de evaluar los riesgos tecnológicos. No solo estamos hablando como auditor moderno que usted va a identificar riesgos emergentes, sino que también todos los riesgos tecnológicos de diferentes índoles, ya sea tecnología nueva, tecnología de avanzada, o también los riesgos que puede tener con la información de la empresa, de la organización, en cuanto a que pueda ser hackeado. Usted, nosotros como auditores, tenemos esa responsabilidad estratégica de analizar los impactos de cambio en el entorno, además de auditar los procesos digitales. Hoy en día, hasta incluso las microempresas, las pequeñas empresas, ya los verdaderos emprendedores, y digo verdaderos emprendedores, no solo aquellos empíricos, bueno, pueden ser empíricos los pequeños emprendedores, pero todo mundo tiene un celular que ya se mete un poco en la tecnología. Desde incluso en las redes sociales, de empezar a hacer pequeños videos promocionando su producto, su venta, ya implica que hay ciertos procesos digitales en las micros, pequeñas o medianas empresas. Entonces nosotros también tenemos que abarcar ese análisis de esos procesos digitales. Aquí pudiera ser que se dijera que cuando cierro esta parte diciendo recomendar mejoras estratégicas, pues ¿qué estratégico tiene que un auditor recomiende mejoras estratégicas cuando estamos hablando de que del auditor moderno puede o ha entrado en la dinámica de recomendar para las tomas de decisiones? El punto está que cuando agregamos dentro de esa planeación del rol estratégico del auditor, que las mejores van enfocadas en la parte estratégica. No se trata solo como auditores de recomendar, poner un punto de control en el arqueo de una caja, en los inventarios, en las bodegas, en los almacenes, en las ventas, en el control del personal, que son importantes esos puntos de control, pero ya cuando hablamos de mejoras estratégicas, estamos elevando el nivel de impacto de esa medida que estamos recomendando. Por lo tanto, tenemos que garantizar de que hay un buen análisis y ese rol estratégico lo debemos de asumir como auditor, que tenemos que hacer un buen análisis porque estamos hablando de algo estratégico para la organización. El objetivo del auditor estratégico con todo esto es anticipar riesgo, mejorar controles, adaptarse al entorno y proteger el valor empresarial. Ya, como pueden ver en estos 4 objetivos estratégicos para el auditor, no estamos hablando de solo revisar lo que ya pasó. La palabra auditoría sí significa revisar, ¿no? Pero ya el auditor dentro de la realidad moderna y estratégica no estamos hablando de revisar lo que ya pasó. Tenemos que tener esa visión hacia adelante, tomando en cuenta el entorno de los riesgos que tenemos, tomando en cuenta la realidad de lo que existe dentro de la empresa y cómo mejorarlo, y esa realidad interna de la empresa, cómo se adapta a ese entorno. Toda esta combinación de anticiparse, analizar la parte interna y hacer una mezcla de adaptación del interno con el entorno, lo que busca es que se proteja el valor de la organización. Esto es medular para nosotros como auditores. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces? Si tuviéramos que resumir, ¿cuál es la diferencia de ese enfoque tradicional y estratégico? Aquí les he hecho una tablita un poco para nivel de comprensión y en la misma línea pues poder decir de que en la primera columna donde hablamos del aspecto, aquí tenemos 5 aspectos y luego tenemos la diferenciación de estos 5 aspectos desde el enfoque tradicional y el estratégico. Nuevamente reafirmo que el enfoque tradicional no es que esté malo, nunca ha estado malo, no es que se debe de olvidar, que se debe de abandonar, no, es importante, pero el estratégico es el paso que da más allá a una planeación estratégica. Todavía, estimados y estimadas, no estamos hablando de la planeación disruptiva, estamos tratando de estar conscientes e identificar claramente ese salto de diferencial y de calidad entre tradicional y estratégico. El contador, de manera tradicional, registra información. El nivel estratégico, su enfoque es analizar y se proyecta con esa información registrada. Como auditor, sí se trata de verificar de manera tradicional el nivel de cumplimiento de las diferentes normativas existentes. Ya lo dijimos, normativas tanto los principios contables, las normas internacionales de contabilidad, las NIF, las NIAS, las leyes del país y algún tipo de marco regulatorio interno dentro de la organización. Pero no solo ese enfoque, sino que también
todo esto además debemos de garantizar de manera estratégica la gestión del riesgo de la organización. ¿Cuál es como aspecto de visión tradicional en la profesión de la contaduría y la auditoría? Tradicionalmente la visión es operativa. Todavía no vamos a incomodar diciendo tenedores de libros, no, pero sí hay una visión tradicional de que somos de profesiones operativas. Pero la realidad es que esa visión debe cambiar a una de manera estratégica, una visión estratégica visionaria donde se analiza y se proyectan los riesgos. En cuanto al aspecto del tiempo, pues la parte tradicional se ha enfocado en la contabilidad y la auditoría lo que ya pasó. El que ya vendió, cómo se registra la venta. Lo que se compró, cómo se pagó, cómo se guardó en la bodega. Que ustedes pueden escuchar muy bien, todo lo que he dicho he utilizado verbos en pasado, porque son acciones que ya pasaron, pero que se registran y de la contabilidad debemos de recogerla, incluso como auditores, cómo aplicaron el control, cómo se aplicó tal política. Pero el enfoque estratégico hay que tener esa perspectiva hacia el futuro. La función nuestra como aspecto clave dentro de la forma tradicional es de control, pero en el estratégico es generación de valor. No solo controlar y tener un rol pasivo, sino que también no vamos a caer en la parte de idealizarnos como que si fuéramos superdotados o somos los todopoderosos, pero sí nuestra profesión tiene que enfocarse estratégicamente en generarle valor a la organización. Entonces, ¿en qué se trata el enfoque de la planeación disruptiva? Ya hablamos lo tradicional, lo moderno y lo estratégico. Ahora hablemos entonces de la palabrita esta disruptiva que ya la hemos escuchado, ya sabemos cuál es, pero enfoquémonos en esto. ¿De qué se trata? Hay que decir que las empresas ya no fracasan por no llevar bien la contabilidad. En algún momento, hay que decir, las empresas, pues si había un mal contador, tenía bastante culpa de que la empresa quebrara. Pero hoy en día fracasan por no anticipar estratégicamente los cambios del entorno. Entonces, si tenemos esta realidad de que las empresas están fracasando, muchas están fracasando o muchas están teniendo éxito porque se anticipan a lo que está en su entorno, analizan bien cuáles son las amenazas que tiene la organización, aquellas amenazas que pueden impactarme de manera tan fuerte que pueden destruir mi negocio o aquellas oportunidades que tiene en el entorno mi negocio y que no las he visualizado, que no las he visto y no las estoy aprovechando. Entonces hay que tener consciente de que eso es lo que puede hacer que fracase una empresa. No saber cuál es la amenaza que me va a impactar, cómo me va a destruir, no me preparo y me quedo quieto. Pues aprovechando la participación de mi estimada representante de Panamá, la doctora María Félix Valencia, me permite, voy a tomar el ejemplo de un famoso boxeador de Panamá, Mano de Piedra Roberto Durán. Pues es un buen ejemplo para poderlo retomar, que tiene que ver el boxeo con esto. Pues le diría, ¿no?, de que lo importante de la técnica de él era evadir los golpes. Le iban a tirar un puñetazo, sí, pero el punto era que él lo evade. Entonces, esa misma habilidad hay que tener hoy en día en los negocios, de que el golpe me lo van a tirar. La economía está tan complicada que me va a impactar. La clave es cómo me anticipo para que ese golpe no me tire al suelo, no haga quebrar mi organización. Y de igual forma, qué espacio hay afuera para poder yo tirar el golpe que represente para mi organización una ventaja competitiva. Entonces, ¿por qué es importante hoy esto? Primero, porque hay cambios demasiado rápidos en el mercado. Hay decisiones globales, internacionales, que de la noche a la mañana están cambiando tan rápido que incluso muchas de ellas son muy poco predecibles. Entonces ahí es donde viene lo disruptivo, porque aunque hagamos una planeación estratégica, como ya lo hablamos, aunque anticipemos esa amenaza externa y podamos evadir ciertos golpes, hoy en día hay cambios tan rápidos que no todos se predicen, no todos se ven venir y nos pueden impactar. Entonces, la digitalización que tenemos en nuestro entorno nos puede ayudar, pero es tan cambiante y tanta información que tenemos a nuestro alrededor que genera también mayor incertidumbre. Esa mayor incertidumbre
también se puede ver reflejado en nuevos riesgos financieros y tecnológicos. ¿Cuál es el punto del riesgo financiero? Que sabemos que de la noche a la mañana, si fuera en el mercado internacional, pues las acciones de una empresa pueden caerse, los mercados pueden caerse o pueden dispararse inmediatamente los precios, pero también a nivel de tecnología, la tecnología que usted tiene hoy en su empresa puede quedar obsoleta, hay otra que genera mayores ventajas competitivas y ojo, si su competidor lo tiene, pues usted está perdiendo, si no la tiene usted también. Por eso es que en este contexto, el contador y el auditor deben de convertirse en analistas estratégicos, asesores gerenciales y sobre todo facilitadores de decisiones. Entonces, significa como gestión del riesgo estratégico, la planeación disruptiva lo va a obligar a usted a identificar esos riesgos emergentes, le obliga a evaluar escenarios dinámicos y sobre todo a ajustar controles internos constantemente. Y cuando digo la palabra constante, hay que estar claro que no estamos diciendo que esto implica, ni mucho menos estamos justificando ni motivando a que haya una improvisación. No, por el contrario, tenemos que establecer controles internos bastante integrales, funcionales, pero también tenemos que evaluarlos constantemente. De hecho, el control me va a dar información, yo tengo que comparar, esto es lo que esperaba tener, esto es lo que tengo, pues este gap, esta diferencia es un problema, entonces tengo que analizarlo. Solo que el control tengo que analizarlo constantemente porque las diferencias pueden ser tan repentinas que deben de avisarme oportunamente y eso puede requerir no solo un cambio de estrategia, sino un nuevo control que tenga que implementar. El auditor en ese ámbito y el contador participan siempre en la gestión estratégica del riesgo. Por eso es que no solo se trata de verificar, sino que se trata de anticiparse. Esta es la parte clave de la planeación disruptiva. Anticiparnos, identificar esos riesgos emergentes, evaluar siempre esos escenarios dinámicos y esos escenarios dinámicos poder tener luces, mecanismos de control que nos retroalimenten, nos den un feedback de por dónde va la situación o la acción disruptiva que nos puede golpear en determinado momento. Entonces, como contadores, ya sabemos, vamos a compararlo un poco ya la tradicional con lo disruptivo. En la parte tradicional, ya dijimos, se trabajaba con presupuestos anuales, estáticos, proyecciones basadas en históricos, controles financieros rígidos, pero ya en la parte disruptiva ya nos vamos a enfocar en presupuestos flexibles, los famosos rolling forecasts, que son modelos de planificación financiera que se van actualizando en base a las previsiones de ingresos y gastos de forma periódica. Aquí hablamos de un análisis en tiempo real y sobre todo de una integración de datos para decisiones estratégicas. Es decir, que el contador pasa de ser registrador a un actor estratégico dentro del ambiente disruptivo que tenemos. ¿Y qué hay de la auditoría? Pues también hay que decir que la auditoría tradicional, como ya dijimos, evalúa controles establecidos, revisa el cumplimiento de las normativas, tiene ese enfoque retrospectivo y dentro de lo disruptivo ya el auditor tiene ciertos riesgos que están cambiando constantemente que no debe de perderlos de vista dentro de su misma auditoría, dentro de su plan de auditoría, debe de considerar ese análisis y surgen nuevos riesgos que no debe de perder de vista a la hora de realizar la auditoría. Los riesgos tanto tecnológicos, digitales y los de ciberseguridad. La parte esta de hackeo de organizaciones pues es tan grande, ya ustedes ya han escuchado también que a un nivel pues mayor de lo que son nuestros países hay un tipo de secuestros de información donde piden rescate, donde le quitan a una empresa toda su información base desde la nube, se la secuestran y piden rescate. Ya el nivel de delincuencia en ese aspecto pues va evolucionando tanto que también se vuelve algo disruptivo que requiere de una auditoría continua, pero no solo una auditoría normal y continua, sino que esa evolución clave de pasar de una auditoría reactiva a una preventiva y dar ese paso de predictividad. Ahí está el requisito, la demanda de esa evolución entre esa auditoría preventiva y predictiva ante lo que normalmente se hacía de forma reactiva. Comparemos
hagamos este ejercicio comparando la planeación estratégica que ya desglosé anteriormente con lo que viene siendo la planeación estratégica disruptiva. Por supuesto, no perdemos de vista la palabra, si lo quiere decir así, pero más que la palabra es la acción estratégica, una planeación estratégica. Dentro de una planeación moderna, pues buscamos mejorar el modelo actual, pero la disruptiva rompe y diseña con ese modelo actual. O sea, no da todo por sentado, no se encasilla en dejarlo todo como está y como si fuera una máquina, engrasarlo, aceitarlo y ver que funcione bien. No, sino que pone en cuestionamiento ese diseño y analiza ese modelo. La parte estratégica adapta procesos. Qué bien, excelente, no es rígida, pero en la parte disruptiva reinventa procesos. Ahí hay algo clave, que no nos conformamos con algo que va evolucionando. La acción disruptiva en el entorno mundial puede ser tan fuerte que tenemos que reaccionar rápido y reinventar procesos. Tenemos que tener esa amplio criterio y poder visualizar qué estoy haciendo y cómo lo puedo hacer diferente. Empezar a reinventar, es decir, pensar fuera de la caja, no solo lo mismo que se hace fuera de la caja, o como también se sabe típicamente, pues cuando los caballos le ponen esas viseras que solo se ve para adelante, no, se trata de botar esas viseras, hay que reinventar. Hablamos de una evolución gradualmente en la estrategia moderna, pero en la disruptiva hablamos de cambios radicales. Estos cambios radicales tampoco son un salto al vacío, sino que va amarrado con lo primero, que si usted está hablando de romper y diseña un modelo, reinventando procesos, pues hay un cambio radical, que ese cambio radical, ya sea como contador o como auditor, usted es el promotor de ese cambio y el que tiene que darlo a conocer, ver que permee dentro de la organización. Permee significa no solo a nivel operativo de una organización, a nivel táctico y a nivel estratégico dentro de la misma organización. En la estrategia se habla de buscar la eficiencia, ser eficientes en los recursos, eficientizar los procesos, eficientizar el patrimonio de la organización. Pero acá, en la disruptiva, busca la transformación de ese proceso. Dentro de la estratégica moderna, ajustar la estrategia es normal cuando no estamos tendiendo los rendimientos en base a los feedbacks de los que nos dan los controles, pero ya en la disruptiva hablamos de replantear la lógica del negocio. Tanto así que imaginémonos cuando fue la pandemia de COVID, cuántas empresas tuvieron que replantearse la lógica del negocio. Esta parte de las entregas a domicilio. La que no implementó eso, murió, perdió. Pero la que logró replantearse su lógica de modelo de negocio ante esa realidad fuerte que fue la pandemia, pues no solo sobrevivió, sino que creció, porque buscó un nuevo canal también de entregar sus productos. ¿Cuál es entonces el enfoque disruptivo del que estamos hablando si tuviéramos que sintetizarlo? Entonces estamos hablando que ese enfoque es el que cuestiona el modelo existente, pensar siempre fuera de la caja. Se trata de transformar la forma de controlar y sobre todo a decidir sobre el modelo de negocio. Se trata de integrar automatización. Ya estamos hablando de un elemento muy común, muy conocido, pero muy poco manejado y aplicado, que es la inteligencia artificial y la analítica predictiva. Por lo tanto, hablamos de cambios, de revisiones de estrategias de negocio. Eso es lo disruptivo. Estos 4 elementos son el enfoque clave dentro de la planeación disruptiva: cuestionamiento, transformación e integración de esa IA y la analítica predictiva, sobre todo para enfocarnos en la estrategia de modelo de negocio que tenemos. Si comparamos los enfoques, podríamos decir que el enfoque moderno, sí, ya sabemos que hablamos de la digitalización de la contabilidad, un ERP que nos funciona bastante, dashboard financieros que nos dan diferentes escenarios, mejores reportes que facilitan la toma de decisiones, o también los procesos de mejora continua para la lógica. En ese aspecto, eso es importante y se sigue igual. No estamos diciendo que queda fuera de lugar. Pero ya lo disruptivo es donde vamos a utilizar la inteligencia artificial para una auditoría continua, también para automatizar y analizar los riesgos en tiempos reales y eliminar procesos manuales. Todavía, independientemente que tengamos software
que tengamos ERP, incluso, porque no decir los CRM, dentro de las organizaciones muy desarrollados, que nos dan mucha información oportuna, pero también todavía hay por ahí ciertos procesos manuales. Ojo, podríamos estarlos automatizando, pero con aquella visión de poder tener información más rápida e información integral. No solo por decir, tengo un ERP moderno, estoy modernizado, todos mis procesos son automatizados. No solo es por moda, sino es por fundamento para tomar decisiones predictivas. Esto, lo disruptivo, redefine cómo se controla el negocio en ese entorno tan cambiante. La auditoría entonces y la contaduría dentro de la disrupción implica que en la automatización debemos de considerar las inteligencias artificiales, el machine learning o por qué no decir también la misma automatización robótica dentro de ciertos procesos. Ahí es donde hay que aplicar un poco la analítica avanzada desde la perspectiva de una auditoría continua, los riesgos predictivos y lo que ya hemos escuchado antes, que se puede decir que es moderno, pero sigue teniendo vigencia, el análisis de la Big Data. Es la clave también. Hay un nuevo rol profesional donde se trata de interpretar datos estratégicos, hay que anticiparnos a los riesgos y sobre todo participar en la innovación empresarial. Nosotros, como contadores, no podemos estar allá en una esquinita, bueno, digo esquinita, pero puede estar adelante, al lado, a la izquierda, a la derecha, una oficina pequeña, grande, mediana, con aire acondicionado, donde está el contador por allá encerradito. No, tenemos que tener una participación en la innovación de nuestra empresa. Como ya les decía antes, también ese enfoque disruptivo con lo moderno de hacer que los castillos en el aire sean aterrizables y bien si son realizables dentro de lo que es estratégico, pero también hay que aclarar que debemos de orientar y participar dentro de ese cambio y ese entorno, porque ahorita usted puede tomar una decisión, una estrategia hoy y ya mañana ya no es funcional. Entonces esa es parte de lo que usted como contador debe participar. ¿Qué decir del auditor? ¿Qué decir del autor? Que lleva un nivel, digamos, más visionario de manera externa en cuanto al entorno de la empresa, no solo a nivel nacional, no solo a nivel regional, a nivel mundial también. Y dentro del ambiente mundial, no olvidemos el señor que está allá en Estados Unidos, ¿no? Que está sacudiendo todos los cimientos del mundo. No sé de dónde saca las ideas, pero la realidad es que está afectando bastante la realidad mundial, geopolítica, económica, que es parte de su objetivo, más que todo la parte económica, pero sí eso impacta todos los aspectos de la vida de todos los seres humanos del mundo. Es una realidad. Estamos a ese alcance. Entonces, ese cambio de mentalidad tradicional con el disruptivo es el que yo creo que debemos de llevarnos esta noche, de que estaremos haciendo bien las cosas. Pues usted puede creer que sí lo está haciendo bien porque tiene un enfoque no tradicional, sino que tiene un enfoque moderno y podríamos decir hasta un enfoque estratégico. Pero yo le invitaría que para poder hacer esa trayectoria, ese cambio, transformación a lo disruptivo, marquemos entonces que dentro de ese análisis de transformación, su mentalidad debe enfocarse en tradicionalmente, usted se ha preguntado cómo mejorar lo que hacemos, hasta incluso de una forma moderna y estratégica, cómo mejoro lo que hacemos, pero lo disruptivo es, ¿debemos seguir haciéndolo así? Esta pregunta personal, profesional, trascendental, que usted se lo haga, va a determinar qué tipo de profesional qué tipo de profesionalismo tiene usted para impactar en las empresas. El control para la innovación, pensar fuera de la caja, la parte de la estabilidad, que es importante, pero la adaptabilidad al entorno. Yo puedo creer que estoy estable, pero algo sucede internacionalmente y me desestabiliza. Entonces, la parte esta de adaptabilidad, de resiliencia, es importante. Y yo diría que esta adaptabilidad, incluso no solo en el mundo organizacional, jurídico, de entes jurídicos, o sea, de empresas, sino también a nivel personal y como profesional independiente incluso. La predicción lineal como método tradicional a lo que es unos escenarios dinámicos, un mundo tan cambiante, un mundo disruptivo.
Le invito entonces que no pierda de vista este cambio de mentalidad que como profesional debe de irlo considerando. Todos sabemos que un webinar pues es un tiempo limitado, pero que es importante despertar en usted cierta curiosidad. ¿De qué estamos hablando ya para ir cerrando? Estamos hablando de la planeación estratégica moderna, mejora el sistema. Sí, la planeación estratégica disruptiva cuestiona si el sistema actual sigue siendo válido. Por eso, la planeación estratégica optimiza, mejora, adapta, pero la disruptiva transforma, rompe paradigmas y redefine la forma de operar y de decidir dentro de las organizaciones. Cualquier consulta, pregunta, pues, con mucho gusto estoy escuchando. Muchas gracias, maestro. Vamos a abrir el espacio de preguntas, para el cual lo pueden hacer por dos vías. Pueden escribir su consulta en el chat o presionar el icono de levantar la mano y le vamos a ceder la palabra. Ahora ya tenemos a la primera participante, la doctora María Félix. El micrófono es suyo. Buenas noches. Buenas noches. Realmente he quedado muy fascinada con la conferencia. Me parece que ha sido un tema muy interesante, sobre todo para los contadores y los auditores que estamos muy acostumbrados a estar siempre en nuestra zona de confort. Y a mí me parece que esta parte disruptiva nos saca a nosotros de esa zona de confort, porque es cosas asuntos que no estamos muy acostumbrados todavía. Sabemos que el auditor hoy día y el contador tiene que ser más activo en las empresas, pero en realidad pienso yo, y esa es la pregunta a Rolando, que lo felicito por su excelente presentación y que nos ha dejado a todos con ganas de más, pero yo sí le gustaría preguntarle a Dimas que entonces en este caso habría que cambiar la forma también de enseñar, ¿cierto? Porque en realidad nosotros sabemos de leer, pero no le estamos diciendo bien a los muchachos. Así que no sé qué opinas sobre esto en nuestro deber de ser docentes. Y lo otro es que también te estamos haciendo una cordial invitación para que este tema lo escribas para nuestra revista CPA Panamá, porque es un tema súper interesante, de verdad que sí. Incluso aquí está el doctor Eric Berbey, también de la Universidad de Panamá, que también está en la conferencia, y también le hice esa observación, ¿no? que podrían escribir juntos, porque en realidad el tema es muy, muy bueno. Así que muchas gracias también por la invitación a la universidad. Este webinar, el anterior estuvo muy bueno y este también buenísimo. Así que bueno, ahí está mi pregunta. Gracias. Bien, doctora Valencia, estimada María Félix. Dígame, estimado Díaz. Me dice que está el doctor también y está un placer tenerlo para ustedes, a ustedes aquí, y dentro de ese enlace, pues que así iniciamos con esta invitación entre la Universidad Pedagógica de El Salvador y pues también con lo que es el gremio de contadores públicos de Panamá, pues creo que puede dar una alianza para mucho, para mucho, para mucho. Pues mira que la pregunta tuya me provoca una sonrisa, ¿no? ¿Cómo cambiar la forma de enseñar? Tanto claro, es que has tocado algo muy clave. Si es que si lo disruptivo lo estamos abordando, que debe de considerarlo el profesional hoy por hoy, pues sí, pero ¿cuándo llegas a ser profesional? Entonces sería bueno también, como se dice por ahí, pues que no tiene nada de peyorativo, pero sí hay que decirlo, cuando estamos nosotros como catedráticos, como docentes, somos responsables de que los profesionales en formación construyan su conocimiento, dentro de esa dinámica y pedagogía hay que buscar a que ellos siempre piensen fuera de la caja. Esa actitud y esa motivación que nosotros le estemos dando como catedráticos y como docentes, de sacarlos de un libro que tiene conceptos muy importantes, pero que si no los sacamos de ese libro, entre paréntesis,
que nos pueden hacer trampa con el ChatGPT, preguntarle y simplemente copy-paste, pues entonces hay que promover dentro de las aulas, dentro de la formación de profesionales que piensen fuera de la caja. Y muchas veces, ojo, también lo dije en la ponencia, no se trata de estar improvisando, sino que hay que tener un hilo conductor bien claro que hay que ir midiendo cómo se desenvuelve el grupo de estudiantes de profesionales en formación y en determinado momento a nosotros como catedráticos tenemos que sacudirles el piso y cambiar de estrategia. Creo que como catedráticos, como docentes que tenemos esa vocación, nosotros no deberíamos estar, hay un temario, hay unos conceptos que tenemos que desarrollar dentro del pensum de cada materia, dentro de la meta de competencias que debe de formar cada uno, pero nosotros como profesionales, cada ciclo, cada sesión debe de ser diferente y no deberíamos de estar tomando ni siquiera las mismas presentaciones de un ciclo con otro. Tampoco las mismas pruebas evaluadoras. Las pruebas evaluadoras yo creo que también se van a ir adaptando de cómo el grupo de profesionales en formación va respondiendo a lo que hay que decirlo. Nosotros debemos de motivar a que ellos participen e interactúen. Dentro de la virtualidad es bastante difícil, pero no es imposible. Concretamente, para la respuesta, termino respondiéndote. La disruptividad, nosotros como docentes tenemos que provocarla dentro de los profesionales en formación. Y provocarla significa no dar lo mismo todos los días y dar más de lo mismo. Debemos de cuestionar. Es importante, yo en lo personal, cuando tengo ciertas oportunidades de cierto nivel de formación de profesionales, empiezo con 5 o 10 minutos. ¿Cuál es la noticia más relevante que usted ha escuchado? Y hay que decirlo como profesionales que tenemos una responsabilidad, escuchar una noticia que te lleve algún profesional de información al aula, uno tiene que escucharla y entender, centrarla y aterrizarla en el tema de la cátedra que estás impartiendo, para que ellos vayan entendiendo que esa mentalidad disruptiva en todo tu entorno está presente todos los días, hasta incluso en ver películas y analizar películas con una óptica diferente. Vieras qué interesante es ponerle a grupos la película esta de los pingüinos de Madagascar para que lo analicen, y la película de Gladiador, los juegos de Ender, pero lo interesante de esto es que la película ahí está, pero cuando tú la sometes al escrutinio y haces que los jóvenes piensen, los profesionales piensen, cada quien tiene una opinión y un criterio, una óptica distinta, y ahí está la disruptividad de la situación. Tiene bastantes aristas la realidad, que lo importante es adaptar la mente a buscar no esa quinta pata al gato, sino ese elemento que nadie ve. Creo que es la clave para que los profesionales no nos acostumbremos a eso, porque dentro de la disruptividad estamos empezando. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Si no hay más preguntas y en honor al tiempo, también vamos a dar continuidad. En nombre de la universidad queremos agradecer la participación del maestro a través de un diploma que presentaremos en este momento. La Universidad Pedagógica de El Salvador, Dr. Luis Alfonso Aparicio, otorga el presente diploma de reconocimiento al maestro Rolando Valentín Lima por su valiosa participación como ponente en el desarrollo de la conferencia Planeación Estratégica Disruptiva desde la perspectiva de la auditoría y la contaduría, como parte del Congreso Tendencias Innovadoras en Finanzas, en el marco del desarrollo de la maestría Gestión Financiera de esta Casa de Estudios Superiores, dado en San Salvador a los 22 días del mes de mayo de 2026. Y tenemos la firma de nuestro vicerrector académico, el licenciado Luis Eduardo Rivera, y de la maestra Julia Mengíbar, la decana de la Facultad de Posgrado y Educación Continuada. Muchas gracias, maestro. Para mí es un placer y siempre a la orden, y por supuesto de que estas experiencias pues también nos enriquecen a uno porque hay espacio para compartir.
Gracias, maestro. La universidad está muy agradecida con su participación. Y de esta manera también queremos agradecer la participación de las personas, de los maestrantes y del público presente en esta actividad. Los invitamos a que sigan participando en las diferentes iniciativas desarrolladas por la Facultad de Posgrado, como los webinars y congresos de diferentes conferencias. El próximo martes tenemos una a esta misma hora que va a ser muy interesante. Están cordialmente invitados. Siempre es a las 6 p.m. Es el próximo martes. Entonces están bienvenidos también para ese otro webinar que son temáticas muy interesantes. Y bueno, damos por terminada la sesión, deseando que tengan una feliz noche. Damos muchas gracias a todos. Gracias a todos nuevamente y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.